Nada más si toco su manto. Bien pudiera haber dicho, si tan solo pudiera haber tocado el borde de su manto. O si tan solo tocase el borde de su manto. Como una canción que ministró mucho de Juan Carlos Alvarado. Gloria a Dios, Padre. En este espacio vamos a estar de acuerdo porque creo y tengo la convicción, una certeza firme y fiel de que si supiese en verdad que alguna vestimenta, algún vestido de algún ungido de Dios estuviese cerca de ti, la fuerte creencia y la confianza que tiene, la fe misma que ha puesto en que él o ella ha sido puesta por Dios, has visto o has oído cuán ha sido Dios por medio de algún milagro, algún prodigio o señal. Tan solo quisiera estar cerca, al lado, detrás, aún tocar sus prendas de vestir. No ignoremos de decir que no. Porque cuando te encuentras en la situación más adversa, imposible y difícil de tu vida, cuando se te dice, he aquí la solución, he aquí el poder de Dios, no lo piensas dos veces. Porque muchos consultan a agoreros, hechiceros, brujos, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, pastores. Muchos entre sí mismos se consultan como instrumento y vasos de Dios. ¿Cómo es de seguir ignorando hasta hoy día que esa fuerte confianza en creer de verdad que algo puede suceder en el momento que pisas aquel lugar? Ninguna persona estuviera pagando tickets de aviones costosos para ir a ver X o cuáles instrumentos o vasos de Dios. Igual. ¿Cuántos son los que siembran? ¿Cuántos son los que honran? ¿Cuántos son los que diezman? ¿Cuántos son los que de una manera u otra dan limosnas? Solo por conseguir de Dios mismo soluciones, respuestas y o milagros, prodigios, señales. No hay que ignorar que estos son los tiempos de la apostasía, en el que más se está viendo. Entonces, si bien nos damos cuenta en entender y ver la palabra misma, desde el principio hasta el final, no aferrándonos a ninguna versión, traducción e impresión de Biblia, sino a la palabra misma del Señor, cual por el Espíritu Santo nos trae a memoria en el momento justo lo que tenemos que decir y si es o no es verdad lo que se escribe allí. Por ende, en este mensaje, nada más si toco su manto, porque me ministra y me impacta mucho, 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 como no te lo imaginas, en el momento que estudio, en el momento que estoy orando y en el momento que recibo cosas de parte del Señor, que tengo la convicción que es Él, porque concuerda en su palabra cuando la busco, cuando la leo. Entonces me pregunté, ¿qué pasó allí, Señor? Porque era una mujer con un flujo de sangre cual no cesaba. Y ya no había solución ni respuesta. Y hoy día padecemos, sufrimos y vivimos tantas cosas que son menores que estas. ¿Qué sucede, Dios del universo? ¿Qué acontece? ¿Qué pasa? El porque unos sí ven, otros no. ¿Cuán es tu poder? En el que es gratis. Algo dijo Jesús, algo pasó e hizo esta mujer, pero se desenfocan en un llamado Jairo, en el momento. Y luego antes y después tenemos que ver qué sucede para poder diferir y entender que por el Espíritu de Dios recibamos el conocimiento para así saber si ese borde, si ese manto se puede tocar aún. Si aún se pudiese tocar. Vamos a refrescar un poquito breve. Vamos a parafrasear un poco breve en el que cuando Jesús vence,
que sube a lo más alto, también descendió a lo más bajo, toma la llave de la muerte, vence allí, toma dones, hombre, lo hace dones, reparte dones, y aún hasta para lo impío, para notificar y confirmar que Dios es Dios y está entre nosotros, repartió dones. Nos dice la palabra que el velo fue partido en dos. El velo no era nada más y nada menos que cuán cortina es, o un gran manto de gran tamaño que cubría pues la entrada misma en el que tú no pudiese pasar a los atrios del Señor, sino por medio al sacerdote. Y Cristo Jesús venciendo, al momento que suceden estas cosas, el velo se partió en dos, se abrió. Pues era notorio de que lo que en el entonces se sacrificaba, aún para con lo que tocasen, cualquiera que a lo inmundo tocase era inmundo. Lo dice en Levítico, en Números. Pero cualquiera que tocase, cuán es toda carne que fuese aquello que por santificado y apartado para el Señor, también era santificado. Sorprendente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué crees que hoy día debemos o tenemos que hacer presencia en ciertos lugares, en específico al respecto, o con ciertas personas, para sentir y o transferir lo que hay muy dentro de nosotros? Escuchemos el mensaje. Demos gracias al Señor por esta su palabra, en el entendimiento, el conocimiento, la revelación y la confirmación que nos da. En tu nombre, Padre amado, Dios de los cielos, gracias. En tu nombre, Espíritu Santo, consuelo y sello fiel, que nos trae a memoria lo que tenemos que decir. Leemos y meditamos esta tu palabra. Y en tu nombre, Yeshua, Yamasía, Jesús, Redentor, Salvador, tú nuestro Señor, te damos gracias, Padre, por darnos la revelación, interpretación, confirmación en esta tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado. Nada más si toco su manto. Nada más si toco su manto. Esto nos va a refrescar por qué los sudarios o las prendas de vestir o la ropa que llevaba Pedro, aún hasta la sombra, sanaba. ¿Verdaderamente era esto? ¿Es cierto que fue el manto de Jesús, la prenda de vestir? ¿Es cierto que fue la sombra, la ropa, los sudarios y aún personas que llevaban allí? Y por ende muchos hoy día practican tales o cuales cosas, apartando, santificando, ungiendo, cierto, y uno que otros utensilios, paños, ropas, mantos, y hasta lo lanzan. ¡Wow! ¿Y han visto cuántas cosas sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es el trapo? ¿El manto? ¿Es el lienzo? ¿Es la cortina? ¿Es la ropa? ¿O quien verdaderamente pues se pone de acuerdo para con el creer y confiar por haber oído de aquel que sí sana y liberta? ¿Se acuerda que muchos pues en el nombre de Jesús, en el momento presto que vamos a leer y meditar el desarrollo del mensaje, en Marcos capítulo 5, 21 al 43, lo pueden ir buscando. Marcos capítulo 5 del 21 al 43 y Lucas 8 del 40 al 46, verso del 40 al 56, enfatizando. Nos da el entendimiento el por qué luego que acontecen estas cosas, muchos al ver oído, visto, quisieron en su terminología conjurar en el nombre de Jesús. Y otros comenzaron a proclamar, procurar, buscar. De inmediato deseaban haber vivido lo que esa mujer del flujo de sangre vivió. Pero quiero que te enfoques en estos dos subtemas, más en el desarrollo del mensaje, que ya te di la cita, la puedes buscar, la puedes tener ahí. Tenemos dos subtemas en específico. El primero es 8 factores muy comunes. Son muy comunes estos factores sigilosos que no quieren verte tocar el manto de Jesús.
y sus 4 maneras de oponerse a costa de todo, específicamente de manera religiosa o creencia espiritual. Hay 4 maneras que se oponen, 4 maneras de oponerse. Estos factores sigilosos tienen 4 maneras de oponerse contra ti. Religioso, de creencia y espiritual. Se interpone. Tú no lo ves, pero lo vas a entender y lo vas a comprender hoy. El cómo y por qué y si podemos tocar el manto de Jesús o no. El segundo subtema, 2 maneras de tocar el manto, borde, fleco y o prendas de vestir exteriores de Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido de Jehová, para recobrar y o recibir completa sanidad y o cura, salud y o salvación. Entenderá por qué pongo todos estos términos. Enfócate, medita, razona y analiza. Cuando sean las fuentes que es menester justo, necesario estudiar, profundizar, indagar, investigar. Tocar y manto, para comprenderlo mucho más todavía el mensaje. Vamos a énfasis que no se edifica para poder entender y comprender la cita que vamos a leer en Marcos capítulo 5, 21 al 43. Para que así tenga la noción clara y presta y tenga la certeza y convicción para que se vaya manifestando el oír, la fe misma por el oír en ti. Recuerden que el oír de la palabra de Dios, de Cristo Jesús, produce fe, creer. Cuando te hablan de alguien que te exaltan, que te enaltecen, no a ti, sino a quien o de quien se está hablando, comienzas a querer, a desear, a anhelar. Así es que la publicidad hoy día es tan fuerte y tan menester llegar a ti de manera consciente e inconsciente, en el que tratan de llevarte al deseo y al anhelo de que tú disponga dentro de ti querer, desear, anhelar tales cuales cosas. Por eso no debemos cesar en hablar de Jesús, que a medida que hablamos de Él, se van a acercar algunos que otros, van a ser salvos, porque comenzaron a creer de aquel que le estamos hablando. Y cuando hablamos de aquel que tiene poder y virtud y no enfatizamos tanto en el yo o en el testimonio que yo, sino en el que me permitió el testimonio, en el que me dio la salud, salvación, sanidad, en el que manifestó el milagro, prodigio, la señal, entonces la fe se manifiesta y se produce. Vuelvo y repito, enfatizo. Si fuese por él, por aquel o por ello, como pastores, profetas, evangelistas, maestros o apóstoles, la situación, la circunstancia, no fuese hasta hoy día como está. Porque la palabra es específica y clara. Por medio del Cristo vivo que dijo que tenía que suceder. Tiene que pasar así, nadie lo va a impedir. Porque esta fue la voluntad del Señor. Que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue su voluntad. Creer en el que Él envió. Entonces esto nos va a traer a nosotros a la confianza de poder visualizar ese gran manto, esa ropa, esa vestidura, esas prendas. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué aconteció allí? Énfasis que edifica. Tú también puedes tocar el manto de Jesús y recobrar completamente tu salud y salvación. Porque nada más no fue la mujer del flujo de sangre y muchos más que tocaron la orilla, el fleco y o borde de su manto. Lucas 6, del 12 al 19, vámonos breve a Lucas 6, pero mantén allí Marcos capítulo 5, del 21 al 43. Y vámonos a Lucas, que está antes de Juan.
Bendito sea el Señor, Padre amado, Dios del universo. Lucas 6. Lucas 6, del verso 12 al 19. No solo y únicamente fue la mujer del flujo de sangre que tocó el borde, el fleco, el manto, la prenda de vestir exterior de Cristo Jesús. No. Escuchen, 6, del verso 12 al 19. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Esto es después que acontece lo que ya acabo de decir, que vamos a leer en Marcos. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. A los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahora vamos a leer del 1 al 12 para comprender algo al respecto en específico de cuál lo quiero llevar. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Bendito sea el Señor, Padre. Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, para confirmar y avalar que no se esté especificando que deba afianzarte, aferrarte o arraigarte en las cosas físicas terrenales, sino que las espirituales fueron primeras manifiestas, y que por las terrenales se hicieron las leyes. Cuanto el hombre hoy día, de una manera u otra, tiene cierta convicción, certeza y creencia en el que tan solo si estuviese allí, o si tocase cualquiera de estas cosas, o si usase algunas de estas, tienen celo, como lo tienen muchos en las congregaciones, acerca de el púlpito. No le dejan ni subir, no le dejan ni hacer, no le dejan ni cualesquiera sean las cosas, porque entienden que es santificado y ha sido santificado al Señor. Pero hacen cosas peores. Entonces Jesús nos enseña, sí, tales cuales cosas para comprender al respeto. Verso 17, vamos otra vez del verso 17 en el mismo capítulo. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle. Habían venido para oírle, para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle su manto, porque poder salía de él y sanaba a todos. Bien, otras versiones dice: muchos procuraban tocar la prenda exteriores de vestir de Jesús, pero ellos procuraban oírle. Y ellos ya habían visto o oído de qué pasó, pero ellos querían oírlo desde él mismo, directo, presto, y tocarlo para ser sanado. Y muchos que tocaron sus prendas de vestir, muchos que tocaron el borde de su manto, fueron sanados. Vamos entonces y continuamos acá.
Por tales cosas decidí profundizar en los términos y o palabras toco, tocar y manto, para saber exactamente tocar al menos el borde del manto de Jesús y recobrar la salud completa. Iniciamos inmediatamente con el término toco, palabra conjugada del verbo activo transitivo tocar. Tocar, vocabulario que se define como ejercitar por medio del sentido del tacto. Oigan esto, que se define como ejercitar, se define como ejercitar por medio del tacto. O sea, que hay algo dentro primero, manifestado por lo que está afuera. Entonces se ejercita con el sentido del tacto. Vaya entendiendo por qué aquellos, después de haber visto a la mujer del flujo de sangre, quisieron tocar también el manto de Jesús. Pero, ¿cómo y por qué la mujer del flujo de sangre entonces tocó? Ella sintió dentro la sensación, el deseo, el anhelo, el ejercicio de querer. Tocar por algo que ella dijo. Veamos, continuemos. Por medio del tacto, en percibir o sentir algo. Llegar a algo con la mano sin agarrarlo o asirlo. ¿Usted piensa, al igual que yo, que parece ser que ya sintió algo? Porque de acuerdo a la significación y originalidad etimológica de esta palabra, de este término, nos está indicando en percibir o sentir algo. Llegar a algo con la mano sin agarrarlo o asirlo. O sea, a ella no le importaba ni le interesaba en lo absoluto nada más que confirmar esa sensación por el tacto en ese Salvador y Redentor que había oído. Continuemos. Con la mano sin agarrarlo o asirlo. Por otro lado, hacer sonar, según arte, cualquier instrumento musical e interpretar o ejecutar una pieza musical. ¿Se ha preguntado cómo es y por qué que alguien está tocando un instrumento? Lo tiene tocado, lo tiene agarrado, ¿verdad? Lo toca. Pero no está haciendo sonido hasta que tú no le digas, tócate una pieza. Tócame en do mayor. Toca en re. Luego que después entonces se te indica por medio de la percepción e indicación del sentido, comienzas a darle sonido. Estás tocando, concuerda bastante y mucho. Sale algo que tú no estás viendo, pero lo lees. Sale la música que escucha, pero la estás agarrando. No. ¿La tocaste? Sí. ¿Sonó? Sí. ¿La agarraste? No. Estamos entendiendo que al tocar a Jesús, notas musicales de bendición y de libertad. Varón, ¿qué usted está diciendo? Está confirmado de tiempo antiguo que como manto fue dado el manto de alegría y de alabanza por el Dios de los cielos, manifestado en la salvación misma que en Cristo Jesús. Y está en la cita que lo voy a dar. Bendito sea el Señor. Amado Dios. O instrumento musical e interpretar o ejecutar una pieza musical. Tocar, palabra que se compone de la voz onomatopéyica. Toc. El onomatopéyico, la onomatopeya es una palabra que está enredadita de decir, ni nada más ni nada menos que por el sonido, los manifiestos de los sonidos que se hacen por medio de lo que vemos, oímos, tocamos, sobre todo los animales. Y aún pues los niños, que es desde pequeño, pero se especifica más desde los animales. El sonido que emiten se convierte fácilmente en una palabra o en un término. Toc. Y del sufijo flexivo ar, indicando infinitivo de los verbos de la primera conjugación. Otro sentido que se le atribuye a este vocabulario es la acción de golpear algún objeto con el propósito de identificar sus cualidades. Quiero que presten mucha atención para que ustedes vean todo lo que quiere decir significa tocar
con el propósito de identificar sus cualidades. O sea que la mujer del flujo de sangre, al momento de querer tocar, la sensación que tenía por la percepción, lo que percibe, ella quería saber o vivir o confirmar, ¿no? Valga la redundancia, de que al tocar esas cualidades se iban a hacer de manifiesto en ella. Con el propósito de identificar sus cualidades, calidad y propiedades. ¿Cómo sabe si está duro o está blando? Tocando. ¿Cómo sabe si es suave, si es tosco, rústico? Tocando. ¿Cómo usted sabe si Cristo salva, sana? Si no procura ver sus cualidades, si no procura tocar cuáles sus vestimentas. Que aunque no le vea, igualito que la música, tocamos los instrumentos y se escucha la música, pero no la vemos. ¿Estamos entendiendo un poquito al respecto? Bien. A través del sonido, o igualmente se le da el sentido de acercar una cosa a otra, para que le transmita algún detalle. Oigan esto, que también se le da el sentido de acercarse una cosa a otra, para que le transmita algún detalle. Por eso es que de manera y de forma científico comprobado, que al tocar pues hay ciertas sensaciones, lo que le llaman positivo, negativo, energías estáticas, energías malas, energías que sé yo cuánto, bla, 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 bla. A eso sí lo creen, ¿verdad? Yo confío y creo que al tacto de la palabra de Dios se emite sus cualidades a mi persona. Sí. Confío y creo rotundamente que aunque no estoy viendo, siento y sé que mi percepción me está dando por entendido que estoy tocando un manto sagrado. Un manto, una ropa, una prenda de vestir. Algo que me indica a mí saber que estoy protegido y cuidado. Porque si bien entonces juzgan, señalan los grandes doctos e intelectuales dentro de los religiosos, que hay que tener una cobertura espiritual. Entonces, ¿por qué no entendemos esta cosa? ¿Por qué no le da la gana? ¿Ves? ¿Por qué es que debemos predicar la palabra de Cristo, dada por el Evangelio mismo, enviada por el Padre en él? Bien, así es. Así finalizamos, énfasis que nos edifica. Para tocar el manto de Jesús, ¿está preparado? ¿Quieres? ¿Sientes la sensación que debes tocar algo, pero que no tiene que ser en específico una persona? Si no quieres tocar a Jesús, quiere tocarlo, quiere tocar su manto. Con la palabra manto, del latín mantum, que se obtuvo, escuchen bien, que se obtuvo por derivación regresiva de mantelum o mantellum, con doble L y M al final. Cuando la gente olvidada del origen real de mantelum o mantellum, al acabar en ellum o elum, se entendió como un diminutivo, lo cual designaba a una especie de manto o capa corta que llegaba hasta la altura de las manos, dejando los brazos colgantes. En este caso, no se tiene una gran seguridad de origen del término. ¿Por qué? Porque era que estaban olvidando. ¿Y el por qué surgió manto? Pues nada más y nada menos desde tiempo antiguo se viene hablando como de cuál es un tipo de prenda en específico que aloja unos flecos, ¿sí? Lo utilizan las mujeres, mantilla, manto, término que se utiliza bastante mucho, creo que moderno, si no me equivoco, lo que le llaman pasmina, pasmina. Estamos hablando de lo mismo, una cosa que debemos entender que para cuando Jesús, en el entonces, esa ropa eran estropajosas, no tan bonitas como la hacen ahora. Que sí era de lino, que sí era de hilo, que sí era de aquello. Pero caramba, hay que comprender que algo pasó y sucedió, el por qué o cómo, y cómo nace de esta mujer decir lo que ella dijo. Fue borde, fue manto. Vamos a ver, sigamos. Pero según la etimología popular romana, su formación se explica como man, lom, con L-O-M, con la raíz tejeré. ¿Qué quiere decir cubrir? Algo más seguro es la formación de otro vocablo, mantelum, sin la doble L.
Mantellum, sin la doble L, con la L simple, que en el principio designaba a las toallas de la época, piezas de telas de lienzo para secarse las manos. Creo que alguien está pensando cuando Cristo le lavó los pies a los discípulos y le secó. ¿Con qué? ¿Con qué se lo secó? Hay mucha más probabilidad que haya sido con su propio manto. Vaya, ¿te atreves tú a tomar tu propia ropa y vestir al desnudo? Alabado sea el Señor. ¿Os agradaría tú que con tu propia ropa verdaderamente pues fuese de bendición, de unción para los demás? Creo que está más claro que claro el ejemplo de cómo muchos procuran y buscan la vestimenta y que nadie la toque. Es extraño, ¿verdad? Es muy raro. Hasta ponen ángeles para que le cubran sus prendas. Cosas extrañas. ¿Verdad que son muy raras? Eso nos confirma si es de Dios o no es de Dios. Bien. Su origen se forma con los componentes léxicos man, terk con G, S, lon, con un sufijo instrumental, lo. La raíz manus, que quiere decir mano, y del verbo tejeré, significando enjugar, limpiar, enjugando, frotando. Por esto es que me confirma que fue su propio manto que él utilizó. Y él le dijo, cuando hubo uno que se quiso oponer, y él le dijo, cuidado, es necesario que esto se haga, no lo impidáis. Un trapo andrajoso, para que usted lo entienda. Un trapo todo lleno de sudor. ¿Cómo que al tirárselo o al tocarlo cuando Pedro estaba... Parece ser que Pedro fue el mismo que se opuso. ¿Qué cosa ni me extraña? ¿Lo ha pensado alguna vez? Fue el mismo Pedro que se opuso a estas cosas. Y fue el mismo Pedro que tomó sus sudarios y sanaban a la persona. Parece que él se acordó que es menester y es necesario humillarse aquí en la tierra para ser enaltecido en los cielos. Haciéndole expresar, entender el corazón y el alma misma de él, para con todos a su alrededor, que no es la gran cosa como muchos piensan, sino que a un corazón contrito y humillado Dios no lo rechaza. No es la putrefacción, no es la asquerosidad, es la humildad de corazón y alma. Vuelvo y lo repito, porque les gusta mucho tomar videos y cortar videos para hacer cosas venenosas. Bueno, mejor dicho, la palabra que se utiliza genérica, viral. Que si usted indaga y profundiza el término, no es nada más nada menos que veneno. Yo no quiero en lo absoluto nada de mí, ni de lo que predico que se haga venenoso. Mejor dicho, viral. Tenga cuidado usted. Bendito sea el Señor Padre Celestial. Manto es un sustantivo masculino vocabulario que se refiere a una especie de mantilla de gran tamaño, sin guarnición o accesorio, usado por las mujeres, capa que algunos eclesiásticos usan por o sobre la túnica, vestidura de ceremonia propio de los príncipes soberanos y los caballeros de las órdenes militares, que se amarra por encima de los hombros en forma de capa cubriendo la totalidad del cuerpo hasta el suelo, o ropa talar que usan los colegiales y lleva la beca. Ahora breve y directo, vámonos hacia Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, del verso 21 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Preste mucha atención. Jairo, piense conmigo, analice conmigo, razone conmigo, se dará cuenta. Jairo,
Jairo. Vino uno de los presidentes o principales de la sinagoga llamado Jairo. Ve meditando y sopesando en esta circunstancia, en esta situación. ¿Qué sucedió allí? Se acerca uno de los presidentes de la sinagoga llamado Jairo. Vamos a leer nuevamente en esta versión. Ahora bien, uno de los presidentes de la sinagoga, Jairo, por nombre, vino y a él verlo, cayó a sus pies. Y le suplicó muchas veces, diciendo, ¿cuántas veces le suplicó? Muchas veces. Quiero que te enfoque. ¿Por qué? Días, años o meses ha estado enfocado, gimiendo, llorando y reclamando o proclamando. ¡Wow! Suplicando. Y le suplicó muchas veces diciendo, mi hijita está gravísima. Sírvete venir y poner las manos sobre ella para que recobre la salud y viva. ¡Wow! Pudiéramos decir, cuánta fe. Pero la mujer del flujo de sangre no procuró buscar que él la tocara, sino él tocarla a ella. Ella tocarla a él. ¿Qué cosa? ¿Qué me ministran? O sea, yo digo, pero ¿cómo es que tú pones tantos ejemplos? Aquel gran militar, cual tenía igual su hija muriendo, un gran principal también, solo con haber querido que él dijese la palabra, sucedía la cosa. Y el mismo Jesús dice, no he visto tanta fe como esta. Como creíste, así he hecho. Entonces, fíjense en esto. Verso 24. Ante aquello, él se fue con él y le seguía una gran muchedumbre y lo apretaba. Bien. Ahora bien. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y muchos médicos le habían hecho pasar muchas penas. Y ella había gastado todos sus recursos y no se había beneficiado, sino que, al contrario, había empeorado. Cuando ella oyó las cosas acerca de Jesús, vino por detrás entre la muchedumbre y le tocó. No quiero que te olvides de Jairo. No quiero que te olvides de Jairo, porque puede que Jairo sea tú ahora mismo. No quiero que te me enfoques, que la mujer del flujo de sangre y tiene ya tantos años y no ha visto que Dios, que aquello, que lo otro, y que no entiende y que no comprende y que te aparta. No quiero que te me enfoques en Jairo. Claro, porque es fácil ver a la mujer del flujo de sangre, tocó el bolo, y fue sanado. Vamos a ver qué hizo esta mujer, qué pasó, qué dijo, qué pensó. Pero lo que sucedió con Jairo. Y recuerda que cuantas son las personas, lamentablemente, hoy día, no quieren hacer las cosas por amor, sino por dinero. Y en vez de darte la solución, lo que te hacen poner coger lucha. Y se te empeora la situación, la enfermedad. Lo vamos a entender ahorita. Verso 27. Cuando ella oyó las cosas acerca de Jesús, vino por detrás entre la muchedumbre y le tocó. Cuando ella escuchó de Jesús, ¿verdad? Y le tocó la prenda de vestir exterior. No dice el borde. Pero es más lindo y más bonito que un borde. Y como lo ponen en los diseños, en los dibujos, ponen una ropa muy linda, muy bonita, como tan organizada. ¿Usted sabe cómo estaba vestido? La prenda de vestir exterior, porque decía, ¿y por qué decía? Escuchen y presten mucha atención, porque decía, si toco nada más que sus prendas de vestir exteriores, recobraré la salud. Wow.
Dios. Eso es fe. Si tan solo tocar el borde de su manto, ¿verdad? Esta mujer dijo, si toco nada más que sus prendas de vestir, tienen que entender que para escribirse las canciones, tienen que buscar términos y palabras que concuerden con las notas, o si no, no concuerdan, no se hace. Por ende, es la más fácil, si tan solo pudiera tocar su manto, ¿verdad? Recobraré la salud. Parece ser que ella tenía, porque cuando se dice recobrar, es porque tú tienes. ¿Es lícito o no? Recuerden el niño que padeció por largo más de 43, 40 años. Y cuando aquel niño que se le acercan los discípulos diciéndole, maestro, ¿y aquí quién pecó? Y le dijo, no, él nació así para mi Padre glorificarse. O sea que hay condiciones que lamentablemente confirman y avalan que de una u otra forma Dios no nos hizo para que suframos, padezcamos y vivamos nosotros atados a enfermedades. E inmediatamente se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que había sido sanada de la penosa enfermedad. Inmediatamente también Jesús reaccionó en sí mismo que de él había salido poder. Pero ¿qué le estoy diciendo? Me están olvidando de Jairo. Jairo le suplicó. Imaginémonos ahora mismo dramatizarlo. Se acerca Jairo, un gran principal, le suplicó y le dijo, te ruego, ve a mi casa, mi muchachita, mi más chiquita, mi querida, mi única hija, qué sé yo, cualquier cosa que habrá dicho. Pero leyendo tal como está en la palabra, yo me imagino que él aperruchó a Jesús. Yo me imagino que él abrazó a Jesús. Yo me imagino que él estuvo a punto de desnudar a Jesús arrancándole fácilmente el vestido o la ropa que tenía, la prenda de vestir. Pero simplemente, esto que pasa con la mujer del flujo de sangre me ministro y digo, pero ¿qué pasa? Aquí sucede algo, Señor. ¿Cuántos son como Jairo ahora mismo? ¿Cuántos son como Tomás? ¿Cuánto? Pero sucede y acontece que ella dice, ¿y por qué dice? ¿Por qué dice? ¿Por qué lo dice? Ella más adelante testifica. Por lo que pasa con Jairo, por lo que sucede con los discípulos, ella testifica. Ella decía en su mente, ella tenía la percepción, la sensación que si tan solo tocase, ¿ve? Si tan solo tocase la prenda de vestir exterior de él, ella sería sana, recobraría su completa salud. Pero no te olvides que está el asunto de Jairo ahí. Esto es después de Jairo, no fue antes de Jairo. Continuemos. Sigamos. ¿Cómo se desarrolla Jairo ahora? Y volviéndose entre la muchedumbre, se puso a decir, ¿quién tocó mis prendas de vestir exteriores? Pero él no dijo nada cuando Jairo le dijo, le habló. Qué cosa rara, ¿verdad? ¿Cuántas son las personas que no están congregados, buscan de Dios, se saben la Biblia, como no te lo imaginas, pero no han tocado al Maestro? No han tocado al Salvador. No han palpado. Y se puede. Se puede. Porque está más que confirmado. Está más que confirmado. Dice Jesús, ¿quién tocó mis prendas de vestir exteriores? Me gusta aquí, me ministra. Mas sus discípulos empezaron a decirle, ¿ves la muchedumbre que te aprieta? Y dice tú, ¿quién me tocó? Hermano, usted no está entendiendo que había mucha gente allí. Habían tantas personas que los discípulos de seguro se miraron uno con otro. Y ahora, pues tanta gente que está cerca, ¿cómo sabe uno quién fue que tocó y quién fue que no tocó? No fue por eso. No es la ropa. No es lo físico. No es lo terrenal, veamos. Y escuchemos.
Sin embargo, él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. ¿Pero qué es? ¿Qué? Para ver a la... ¿Se habrá equivocado el escriba, el escritor acá? ¿O es que Jesús sabía que era una mujer? De tanta gente que había. ¿Sabe lo que tenemos la bendición de ministrar? Que hay muchas personas que no ministramos lo que nos viene en gana, lo que queremos, sino lo que el Espíritu de Dios y lo que Dios quiere de por sí. ¿Sabe usted eso? No lo sabía. No es porque paguen o no paguen, no es porque ofrenden o no ofrenden, no es porque diezmen o no diezmen. Es por un corazón contrito y humillado. Es porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es porque Dios se compadece para con los fieles. Y miren aquí la confirmación. Sin embargo, él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Pero la mujer, atemorizada y temblando, sabiendo lo que había pasado, vino y cayó delante de él. Y le dijo toda la verdad. O sea, ahí le dijo ella todo lo que al principio se viene diciendo. Por eso fue escrito lo que está al principio, porque ella habló. ¿Ves cómo se compone la palabra fácil? Él le dijo: hija, tu fe te ha devuelto la salud. Ve en paz y queda sana de tu penosa enfermedad. ¿Qué invirtió ella? Había invertido hasta la existencia, gastado todo su dinero en cuanto sean los más mejores y principales médicos, quizás algunos que otro brujo, hechicero, agorero, quién sabe cuántos religiosos, a lo mejor, valga la redundancia de tanto repetir este término o palabra, que ella fue a religiosos o aquellos que parecían ser poderosos de Dios. Mas sin embargo Jesús, viendo lo que acontece con Jairo, y pasa de inmediato esto con la mujer del flujo de sangre, le dice: tu fe, tu creencia, tu convicción en mí te ha salvado. Te ha devuelto la salud completa. ¿Por qué no pasó con Jairo? ¿Por qué? Verso 35. Mientras él todavía estaba hablando, vinieron algunos hombres de la casa del presidente de la sinagoga y dijeron, o sea, mientras él estaba hablando, vinieron algunas personas de la casa de Jairo. Tu hija murió. ¿Por qué molestar ya al maestro? Ay. Y no le dijeron nada a la mujer del flujo de sangre. Espérate. Verso 36. Mas Jesús, oyendo por casualidad la palabra que se hablaba, dijo al presidente de la sinagoga: ¡ups! ¿Qué movió a Cristo? Que estaban humillando básicamente a Jairo. Jairo no estaba ofendiendo a nadie. Simplemente él hizo lo que hizo, pero los discípulos comenzaron a decirle: oye, ya se murió, ¿por qué estás molestando? Es igual que la situación que estás viviendo. Mira, si el pastor fulano de tal no pudo, ¿para qué tú vas a ir donde Elvis Feni? ¿Estás entendiendo? ¿Estás comprendiendo? Si aquel no pudo, este mucho menos va a poder. Porque se están enfocando en el hombre, no en el maestro, que es quien hace las cosas. Es Cristo que nos dio poder y virtud, autoridad para echar fuera a los demonios, para poner la mano sobre los enfermos y que sanen. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Lucas, no fue Mateo. No fuiste tú, no soy yo. Es el Maestro Cristo, amado, Salvador y Redentor. Dijo a Jairo: no tengas miedo, ejerce fe solamente. Oh, aquí se aclaró la cosa para Jairo. Ayunaste, hiciste silicio, leíste la Biblia, te aprendiste versículos, te empoderaste, pero no arrancaste el miedo, no quitaste el temor, no pusiste fe, no creíste en él, confiaste en ella, en aquel o en los otros que predican, pero no en el que dio la prédica, no en el que dio el evangelio.
no en el que dio la virtud, el poder y la autoridad. Mira cómo lo dice Jesús aquí. Jairo solamente ejerce fe y suelta el miedo. Solamente ejerce fe y suelta el miedo. Y no dejó que nadie siguiera con él, sino Pedro y Santiago. Míralo aquí lo que le dije ahorita. ¿Saben por qué él dejó a Pedro? ¿Y saben por qué Pedro con la sombra? ¿Y saben por qué Pedro con los ciudadanos sanaba? Por eso lo dejó a él. Parece ser que él fue el más rudo. Y Cristo nos deja siempre a nosotros delante del Padre clamando y diciéndole: Padre, no, aguántate, espérate, tú sabes que Él puede. Sí, recuerden que Él está sentado a la diestra del Padre y Él es nuestro intercesor único, nuestro abogado. Y Pedro y Santiago y Juan, el hermano de Santiago, de modo que llegaron a la casa del presidente, o sea, de Jairo, de la sinagoga, y él contempló la ruidosa confusión y a los que lloraban y daban muchos plañidos. Y después de entrar les dijo: ¿por qué causan ruidosa confusión? Y lloran. La niñita no ha muerto, sino que duerme. Ante aquellos empezaron a reírse de él desdeñosamente. Pero habiendo echado fuera a todos, él tomó consigo al padre y a la madre de la niñita y a la que estaba con él, y entró a donde estaba la niñita. Testimonio. Ya no había solución. Testimonio. Muchos lo confirmaban. Testimonio. Solamente dejó a él. Testimonio. Parece ser que luego de esto y de haberle dicho ejerce fe y arranca el miedo, ahí fue que Jesús entonces confirmó que ya él tenía fe y lo entró. Si no, no lo iba a entrar. Por eso dejó a los demás afuera. ¿Por qué? Porque estaban igualitas que la multitud. Estaban igualitas que la multitud. Y tomando la muchacha, la niñita, le dijo: Talita cumi, o sea, que quiere decir, traducido, significando, jovencita o niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la jovencita se levantó y echó a andar, pues tenía 12 años, y enseguida estuvieron fuera de sí con gran éxtasis. Pero él les ordenó repetidas veces que no dejaran que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran a ella algo de comer. Se parece a lo mismo cuando él resucitó, que pidió algo de comer para enseñarle a los discípulos que sí se puede tocar lo que no dice el hombre que se toca ante Dios mismo. Entonces, confirmando también por igual, la mujer del flujo de sangre tenía más de 12 años y la niña tenía 12 años ya. Vaya, qué cosa, ni me extraña, concuerda mucho. Bien, breve y directo nos vamos al primer subtema, que ya comprendemos bastante y mucho por lo que leímos. 8 factores muy comunes, religiosos, que no quieren verte tocar el manto de Jesús, y sus 4 maneras de oponerse a costa de todo, específicamente de manera religiosa o creencia espiritual. Para esto hay que leer y meditar a Lucas capítulo 5 del 17 al 26. Tiene que leerlo, tiene que meditarlo, tiene que enfatizarlo del 17 al 26. Primero, los 8 factores muy comunes religiosos que no quieren verte tocar el manto de Jesús. Primer factor común religioso: el pecado y o errores cometidos de manera consciente, ignorando que es bueno y no hacerlo. Entonces, esto nos confirma por qué puso el ejemplo del presidente, el presidente de la sinagoga, de la iglesia. Era un principal de la iglesia y no tenía fe ni creencia en el Salvador. Pero aquella mujer que había pecado, había hecho tantas cosas, de cuanto vivió, se arrepintió de su vida. Hasta tal punto que lo que procuró fue oír de aquel que sana, sana, sana y liberta. Y se humilló. Segundo factor común
sigiloso. Miedo. Cada vez que vayas a orar, primero arranca el miedo en el nombre de Jesús. El perfecto amor echa fuera todo miedo. Recuerden que el amor es Dios. Tercer factor común sigiloso, indisposición o no disponibilidad. Entre Jairo y la mujer perdió todo, pero Jairo tenía mucho. Y lo único que él estaba perdiendo era su hija. Y para él su hija era todo. Pero la mujer había perdido su dinero, su reputación, su posición. Y lo que tanto las halagaban, quién sabe cuánto la buscaban pagándole para lograr de ella sus deseos y placeres. Ella abandonó todo porque no tenía solución. ¿Hay que esperar verse en esta condición? No. No hay que esperar vernos en esta condición. Cuarto factor común sigiloso, predisponerse a creer. Dios conoce y sabe nuestras intenciones. Cuando nosotros vamos a Él, ya Él sabe si nosotros creemos o no creemos. No es por tu fuerza, sino por su poder. Entonces, tenemos que tener la disponibilidad a creer. A costa de todo y cualquier cosa, creer. Cuarto factor común sigiloso, predisponerse a creer. Quinto factor común sigiloso, manipulación psicológico espiritual terrenal. Manipulación psicológico espiritual terrenal. Estás manipulado, estás manipulada por cosas religiosas, por cosas profesionales, intelectuales, en el que te dicen, no, es así, no, es así más. Sin embargo, aquí no se está diciendo que solo basta con arrastrarte al suelo, es válido. Solo basta con moquear, es válido. Solo basta con tocar el manto de Jesús, es válido. Solo basta con humillarte, es válido. Solo basta con clamar, es válido. Solo basta con gemir, es válido. Solo basta con creer y quitar el miedo. Solo basta con oír de Jesús. Es válido. No es una metodología de hombre. No es una ideología. No es a manera como se entiende y cree en ello. A manera, valga la redundancia de siempre repetir el mismo término. De que como ellos digan, es ahora. Es ahorita, es mañana, es este día de milagro. ¿Qué pasa? Sucede y acontece que no cuando usted le da la gana que Dios va a hacer el milagro. Y si ya tú tachaste el día que es para milagro, los demás días no van a ser milagro porque tú lo dijiste. Usted está loco, ¿eh? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está sucediendo? Todos los días son de milagro, todos los días son de prodigio, todos los días son de señales. Todos los días son del Señor, porque el mismo Jesús confirmó y avaló aquí lo que he dicho. Porque no es el sábado, sino Jesús mismo, el dueño del sábado. Entonces, cuando se manifieste el gran poder de Dios, déjelo que sea Él cuando Él quiera, no cuando usted disponga y tache en el calendario. Por amor a Jesús. Sexto factor común sigiloso, duda. La duda. Wow. Séptimo factor común sigiloso, incredulidad. Octavo factor común sigiloso, alternativas que desenfocan tu mirada en Jesús, tales como engaños. Engaño clínico, intelectual, profesional y espiritual. Esto es porque de manera conscientes e inconscientes, los que obran y o trabajan de tal modo saben que no tienen la solución y o respuesta al problema, y lo que hacen es tomarte de prueba y no lo ponen en mano de Dios. Se enaltecen y se enorgullecen, poniéndose altivos, cayendo espiritualmente, sin reconocer que fallaron. ¿Cómo así, varón? Claro, por amor a Jesús, y a Él es que le place hacer lo que quiera hacer contigo. Porque yo tengo que comenzar a condicionar. Haga esto, haga lo otro. Yo tengo que llevarme con exactitud de lo que dice la palabra de Dios. Pero aquellos que de manera doto, intelectual y profesional, hasta religioso, en el momento que presta a alguien a acercársele,
tienden a condicionar y a decir cómo deben ser las cosas y no cómo Dios dice que son las cosas, establecido en su palabra. Valga traducción, versión e impresión de Biblia. No importa cuál lengua o idioma se hable. Así que en el nombre de Jesús presta suma y mucha atención. Segundo punto en el primer subtema. Las 4 maneras de oponerse a costa de todo, específicamente de manera religiosa o creencia espiritual. Los 8 factores muy comunes sigilosos, que no quieren verte tocar el manto de Jesús. Primera manera de oponerse a los factores comunes sigilosos. Escuchen. En sí mismo, por impedimento físico, espiritual, psicológico, mental. Lucas 9, del 14 al 29. Léelo para que tú veas. ¿Cuál es el impedimento? El primer factor que impide. ¿Cuál es el primer factor que a costa de todo trata de obstruir? ¿Cuál es? En ti mismo, la discapacidad que tengas o la incapacidad que haya. La enfermedad, los padecimientos, de forma espiritual, físico, mental, psicológico, terrenal. Cuando a usted le duele un pie, ¿se acuerda el cojo o el que no podía arrastrarse a sí mismo en el estanque de Betesda? ¿A quién quiso él tocar? ¿El agua? ¿O al ángel? ¿Lo pensaste alguna vez? Pero el ángel no se ve, el agua sí. Toco el agua, soy el primero y el ángel llega. De aquí nadie me mueve, dijo Jacob en otro momento. Y luchó con el ángel de Jehová, pero que los ángeles no se ven. A manera que cuando tú ejerces fe en Cristo Jesús, wow, trae las cosas que no se ven, como si se viera. Es decir, que puede ver ángeles, puede verlo. Dios mío, Padre amado, gran yo soy, Señor, misericordioso Dios. Segunda manera, la obstinación y creencia de ser los únicos más capacitados espirituales de Dios. Porque no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Mateo 7 del 15 al 23. Y te ponen cargas que por ellos mismos no pueden llevar. Mateo 23 del 1 al 8. Lucas 11 del 37 al 48. Esta es la segunda manera de oponerse. Estos factores muy comunes que son sigilosos. Es entre ellos mismos, es entre nosotros mismos. Claro, hay personas que están obstinadas de creer que es como ellos digan que se tienen que cantar. Es como ellos digan que se tienen que ministrar. Es como ellos digan que se tienen que hacer las benditas cosas y no como la palabra lo establece. Ya son tan ellos que se salieron de la palabra y tantos millones de personas le siguen. No lo ven, tan ciegos en sus propios ojos. No lo leen y no lo entienden. Porque la palabra de Dios se está cumpliendo como dijo Jesús. A lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Al ministro, predicador, pastor, cual profeta Dios escogió, eligió. Aquel que es puesto por el Señor, el que le está diciendo la palabra como tal, no le están haciendo caso. Porque le están prestando sus oídos. Y el bullicio. Y como ellos digan, tranquilo. Cuando ustedes comiencen a oír el guatata y ella, ya comenzó el Espíritu Santo a fluir. Pero ven acá por amor a Cristo Jesús. Yo quiero saber en qué momento Jesús perdió la voz. A respeto. Y hay cantores que han perdido la voz. Están perdiendo la voz. Hay cantores que se están poniendo en manos de los cirujanos y de médicos para las minas y también para las cuerdas vocales. Hay pastores, profetas que están perdiendo la voz. Guay, cuidado. Mucho cuidado con estas cosas. Tercera manera, poniendo los tuyos en contra, especialmente los que amas, ya que los primeros que te echarán fuera y ellos se levantarán contra ti son los de tu propia iglesia, que hacen presa, empleo, labor y o trabajo. Mateo 10 del 16 al 25, Miqueas 7 del 1 al 7. Eso nos confirma a nosotros el por qué o para qué. ¿Y de qué manera es que ponen en contra a los de nosotros mismos?
Porque ese es el trabajo. Cuando Jesús dijo que Él no vino más que a meter espada, Él dijo que vino a meter el Espíritu Santo, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y la representación misma de la espada puesta en el Edén para que no entraran Adán y Eva y lo demás, henchida de fuego, es la palabra puesta y nadie viola su palabra, nadie viola la palabra del Señor, nadie. Pues por ende, cuando Jesús dice que viene a meter espada, no es que va a matar a nadie, sino que vino a meter su palabra y pocos le van a hacer casos. Sí, así es. Esa es la revelación del por qué, para qué están sucediendo las cosas. Entonces, de manera que se echarán padre contra hijo, hijo contra padre, porque en el momento que tú trates de corregir lo que está mal, te van a ver a ti que el malo eres tú. Pero mientras todos aplauden lo que está malo, aparentemente no hay quien sepa lo que es bueno. Cuarta manera de oponerse: los factores comunes sigilosos. Por los milagros, prodigios y señales engañan, consciente e inconsciente. Te condicionan para recibir lo que a ellos se les dio gratis por gracia. Porque los dones y el llamado son irrevocables. Y Jesús solo pide creer y no tener miedo, ya que el amor es su Padre eterno y éste echa fuera todo temor. Mateo 24 del 1 al 28 y Romanos 11 del 25 al 36. Segundo subtema: dos maneras de tocar el manto, borde, fleco y o prenda de vestir exteriores de Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido de Jehová, para recobrar y o recibir completa sanidad y o cura, salud y o salvación. Dispón tu corazón, aparta el miedo, porque con este subtema terminamos. Y está tocando el borde, el fleco, la orilla, las prendas exteriores de vestir de Jesús. No a un hombre, al Cristo vivo. Cierra tus ojos, crees, confías, o abre tus ojos, porque la mujer del flujo de sangre estaba sangrando. Era de hazme reír, a lo mejor para muchos. Era de burla, a lo mejor para muchos. Tal vez hasta de putrefacción y asquerosidad. Recuerden que la mujer cuando menstruaba en tiempo antiguo, si usted no lo ha leído, léalo en Deuteronomio, era inmunda. Ni siquiera el esposo podía tocarla. Y 7 días más adelante no podía tocarla aún porque es inmundo. Y los sexólogos hasta hablan asquerosidades, que es una de las mejores maneras. Guácala, cochino, de tener relaciones con su esposo. Guácala, es contradiciendo la palabra que están, pero no la de Dios, porque nadie puede. Es así bien y comprender esto. Primera manera de tocar la prenda de vestir exterior de Jesús: oír de Jesús y disponer a costa de que ya no perderé más de lo que perdí, y creer sin miedo que al tocar el manto de Jesús recobraré completa salud y seré libre. Marcos capítulo 5 del 25 al 29 me lo confirma. Con Jairo y con la mujer del flujo de sangre, y con todo lo que después vieron, que la mujer al tocar el flujo de sangre, también ellos, porque ellos vieron que si esta mujer arrastrándose, mordiendo el polvo, sangrando, ya se estaba muriendo, con la poca fuerza que tenía, tocó y fue sano. Todo el mundo se paralizó, se pasmó, muchos tomaron miedo y oyeron que ella dijo: ¿qué fue lo que pasó? Yo había gastado todo, yo había ido allí. Ya comenzó a hablar, comenzó a testificar, y de repente dijo: yo dispuse dentro de mí, tuve la sensación, una percepción, que si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, libre sería, porque delante de ti solo soy alguien que necesita. Aleluya. Es solo y únicamente lo que tiene que hacer.
Segunda manera de tocar el manto o la prenda de vestir exterior de Jesús. Siento que hay personas que están tocando su manto en este momento, suplicando, queriendo tocar el manto de Jesús por haber visto y oído que Él hizo en otros. Marcos 6, del 45 al 56. Mateo 14, del 34 al 36. Hay que enfatizar que estas dos maneras de tocar el manto de Jesús está fundamentado en el principio bíblico establecido por Jehová Dios Yahweh por medio a su unigénito. Por consiguiente, es lo sorprendente e impactante que en Lucas 8, del 40 al 41 versos, Jairo se arrodilla y suplica a Jesús para que salvase a su hija. Pero en los versos 43 y 48, la mujer del flujo de sangre solo le tocó su manto y Jesús reaccionó porque virtud, poder salió de él. Mas los versos 49 y 56 confirman y nos aclaran por qué Jairo en el momento no recibió. Aún los discípulos le decían que molestaba a Jesús. Y como si fuera poco, en Isaías 7, Isaías 9 del 1 al 7, Isaías 61 del 1 al 3, ya fue profetizado que el Salvador es la profecía cumplida, manifestando el manto de alegría y alabanza. La salvación nuestra fue confirmado y profetizado antes de que esto pasara. Por eso, toquemos el manto de nuestro Maestro Jesús. En este momento, démosle gracias al Padre. Démosle gracias al Señor. Ejercita creer, creencia, fe. Y aparte el miedo. Solamente ejercita creencia, creer, fe. Y aparte el miedo. En el nombre de Jesús. Cuán nación, país o pueblo en este momento está escuchando. Cuán son los que aún oirán. Por oír y ver que en este momento está haciendo flujo de sangre, organizado, ordenado, sistema, ciclo menstrual, hormonas, células, quitando osteoporosis, manifestando la salud completa, como ha sido notorio, verdadero y fiel testimonio en nosotros como instrumentos, como vasos, como ministerio al Padre, al Dios de los cielos, el gran yo soy, Yahweh, misericordioso Dios. En este momento, aún Egipto, Rusia, China, Japón, Estados Unidos, Dinamarca, Panamá, Colombia, República Dominicana, México, Ecuador, Argentina, reciben la cobertura del manto del Cristo, del Salvador, del Redentor. Y sé que tu corazón, y sé que tu alma, sé que tu espíritu en este momento está confiando, creyendo, tiene convicción, tiene confianza plena que está tocando el manto del Salvador, está tocando el manto del Salvador, está tocando el manto del Salvador, está tocando el manto de Jesús, está tocando solo y únicamente las prendas de vestir exteriores. Tú te imaginas si estableciese relación directa con el Cristo mismo, Jesús. Alabado sea el Señor. Gracias. Gracias, Padre eterno, Dios del universo, Señor todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, amado Dios, por la salud, la salvación y aún haber restaurado y reconciliado por el ministerio de reconciliación que nos ha dado cada alma que parecía haber sido descarrilada, descarriada, apartada. Y cada cual que en este momento están profesando a Jesús, Jesús, Salvador, Mesías, Yeshua, Yamasía, Yeshua, ten misericordia de mí. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, deja que el Espíritu de Dios te siga ministrando. Deja que se haga notorio y verdadero en este momento. Y haz lo mismo que la mujer del flujo de sangre. Oh, la mujer como lo hizo Jairo. No temas, no tenga miedo. Solamente ejercita fe y creer. En el nombre de Jesús.